muy importante. Dios expresa su propósito. Y para cada uno de nosotros debemos de entender que tenemos que tener unos buenos oídos y más que nada una buena condición espiritual para poder oír la voz de Dios. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, estamos completamente fuera del propósito. Y el propósito de Dios es solamente para las personas que pueden escuchar su voz. No es a través de profetas, es cuando Dios habla de manera personal a cada uno de nosotros y nos da un proyecto, nos da metas, nos da propósitos, nos da un alcance y una visión más allá de lo que nosotros podamos comprender. Aún antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía un propósito para nosotros. Nosotros no llegamos al mundo sin propósito, llegamos bajo un plan, bajo una estrategia, y Dios quiere hacer cosas grandes a través de tu vida. No solamente queremos que Dios hable y hable, sino que queremos entender el proyecto que Dios tiene para nosotros. Dios nos quiere bendecir grandemente. Dios quiere establecer grandes normas y las expectativas que tiene Dios acerca de ti, acerca de mí, son grandes. No es cualquier cosa el hecho de que tú estés oyendo esta predicación y te des cuenta de que Dios tiene un proyecto para tu vida. Yo podría decirte en este momento muchas cosas hablando proféticamente, pero no puedo dártelas, porque hasta el día de hoy nosotros no hemos entendido el proyecto de Dios. Y Dios quiere establecer cosas nuevas. No solamente el que yo sea como un merolico, sino que Dios quiere realmente establecer delante de ti su proyecto y la finalidad de cada uno. Todas las bendiciones que tiene Dios para ti son grandes y son buenos proyectos. Y Dios quiere establecer en este día esa estrategia para ti. Vamos a Mateo capítulo 13, verso 14 al verso 17. Todos, absolutamente todos, tenemos un proyecto original de parte de Dios. Dios no se quedó con los brazos cruzados, ni tampoco se quedó callado, ni nos dio la espalda. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo en estos versículos comienza a hablar a los religiosos. Hombres completamente con la religión hasta los huesos. No querían dejar nada de sus creencias, de lo que habían adoptado, toda su doctrina. Ellos la abrazaban y no quisieron escuchar a Jesús. Vamos a ver qué fue lo que pasó. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Al día de hoy todavía tenemos gente en la iglesia viviendo conforme al mundo, haciendo cosas que a Dios no le agradan, y este es el tipo de personas que sí oyen, pero no entienden lo que Dios está diciendo. Sí oyen, pero no escuchan el mensaje. Dice, y viendo, veréis y no percibiréis. Por más que la gente se congregue, si no ha aprendido a dejar su vida en el mundo, si no ha aprendido a vivir en una manera, con una vida de arrepentimiento, difícilmente oirá la voz de Dios. Es por eso que la gente está batallando. Batalla con su carácter, batalla con sus inclinaciones, sus pensamientos, las debilidades en ellos tienden a hacerse más fuertes. Y lo que el Señor está diciendo es que hay gente que sí oye, pero no entiende el mensaje, que sí ve, pero que no se da cuenta de lo que está percibiendo en sus ojos. Dice el verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Yo quiero recalcar un poquito en esto. El corazón del pueblo se ha engrosado. Cuando la palabra de Dios habla de un cuerpo, de un corazón engrosado, es porque es un corazón que vive en la carne, no vive en el espíritu. Ha aprendido a ofender, a dañar, a humillar, a hacer sentir mal a las personas, hacerles sentir vergüenza, humillarlos, de tal manera que esta persona sí se congrega, pero permanece apartada de la voz de Dios. Por más que Dios hable a esa persona, la persona tiene su instinto, la gente tiene sus sentimientos, no le permite su temperamento avanzar porque ese tipo de personas tienen un corazón engrosado. Dice, y con los oídos oyen pesadamente. Una persona que llega a la iglesia, una persona que está oyendo ahorita la palabra de Dios y está apática, es porque es una persona que está oyendo pesadamente. Están aburridos, están apáticos, no les gusta la palabra de Dios.
Cuando Dios establece vida, establece sanidad, prosperidad, salvación, la gente dice, ay, qué aburrido. Y es por eso que hoy en día mucha gente vive triste, vive desanimada, vive con egoísmo, con soberbia, con altanería, viven enjuiciando, etiquetando a los demás, porque es gente que vive con un corazón engrosado y también tiene unos oídos que oyen pesadamente. Continúa diciendo la palabra de Dios, y han cerrado sus ojos. Quiero que te des cuenta de cómo Dios establece para cada hombre y para cada mujer la manera en que Él los ve. La manera en que Él se da cuenta de cómo la gente llega a despreciarlo y hacerlo a un lado de su vida. Dice, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos y con el corazón no entiendan y se conviertan y yo los sane. Fíjate bien lo que hace Dios. El oír, el sentir, el ver es muy importante en la iglesia. Nosotros tenemos que sentirnos con esa capacidad de poder oír la voz de Dios, porque Dios ya no la dio, pero hay algo que no nos permite. Esos ojos, esa boca, esos oídos, ese corazón, esos sentimientos, ese temperamento que nos está estorbando tanto para oír la voz de Dios. Dice el verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Aquí nos damos cuenta de cómo comienza a hablar de una manera diferente. Comienza a referirse a un cierto tipo de personas y de repente habla a otras personas y les dice directamente que tienen ojos y sí ven, y que tienen oídos y sí oyen. Eso quiere decir que hay gente ciega que sí ve y que hay gente sorda que sí oye, pero no oye ni ve a Dios. Y esto es lo importante. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es una bendición oír la voz de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de valorarlo. Este es el momento en que nosotros debemos de pedir y de clamar que Dios nos hable. ¿Por qué? Porque tal vez no has visto otra persona que te comunique el mensaje. Estos medios de comunicación son muy importantes, pero a veces la gente está totalmente perdida en las redes sociales porque tiene un corazón encarnecido, porque tienen unos ojos ocupados en otras cosas. Cuando el Señor está diciendo lo más importante es mi presencia y lo más importante es mi palabra. No hay peor cosa en la vida de un cristiano que vivir ciego y sordo y con un corazón endurecido a la voz del Señor. Porque Dios ha hablado muchas veces y de diferentes maneras a cada uno de nosotros. Pero nosotros hemos permanecido pausados, detenidos, quietos en un lugar, pensando que Dios no tiene cosas importantes para nosotros. Y realmente sí las tiene. Hay un dicho que dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, del verso 1 al verso 6. Y de ahí me voy a pasar al verso 16, después al 27 y al 28. Te lo leo. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Cuánta gente conocemos que ha dicho que tiene ministerio y no lo tiene? ¿Cuánta gente hemos oído decir que Dios le habló, que Dios le dijo y no es cierto? Dice la palabra que por sus frutos son conocidos, que el árbol malo da malos frutos y que el árbol bueno da buenos frutos. La gente se conoce por sus actitudes, por sus palabras, por su temperamento. Y hoy queremos que no entiendas, verso 3. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Cuando tú te identificas con una persona que te trae la palabra de Dios, cuando tú te identificas con una persona que trae palabras de esperanza, tu oído está atento.
Tú te detienes para oírlo. Tú apagas la tele para oírlo. Te congregas para oírlo. Y pones atención para poder escuchar qué es lo que te va a decir. Y es lo que Dios está haciendo en este momento. Pero todavía tenemos mucha gente colgada de las películas, de las novelas, de los deportes, de cualquier otro tipo de cosas, menos de la palabra de Dios. Dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hay mucha gente que escucha voces y no son voces, en ninguna de ellas está la de Dios. Y la gente se desaparece, la gente deja de congregarse, la gente deja de oír predicaciones en Facebook, la gente deja de oír un buen sermón, una buena palabra, un buen mensaje, algo que realmente saque lo mejor de ti. La gente se pierde en sus cosas. Y hoy lo que Dios está diciendo es muy claro. Conocen la voz de su pastor. Verso 5. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Muchos tienen a Dios como un extraño. Muchos no son fieles a Dios. Muchos no le buscan. Porque cuando Dios comienza a hablarles, la gente tiene como un filtro en su cabeza que está diciendo, ay, no, esa palabra no es para mí. Claro que no. Si eres una persona con un corazón engrosado y con un sentimiento entenebrecido, con un corazón duro y con unos ojos enceguecidos, va a sonarte la voz de Dios completamente extraña. Y no te vas a conectar a las redes sociales, ni vas a buscar de Dios, no vas a tener tiempo de devoción, no vas a leer la Biblia, no vas a poner alabanza, no va a pasar absolutamente nada porque nuestro corazón está engrosado. Continúa diciendo, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Lo mismo puede pasar ahorita y mucha gente se va a desconectar y va a decir, ay no, qué predicación tan aburrida. Lo que pasa es que no escuchan la voz de Dios. Están enceguecidos, entenebrecidos en su corazón y realmente no tienen un oído fiel a Dios. La palabra de Dios es muy certera. La palabra de Dios siempre da en el blanco. Nunca hablamos con rodeos, siempre hablamos directamente de las personas que están siguiendo a Dios y que están bajo su proyecto. Tenemos que aprender, tenemos que tener quien nos enseñe y tenemos que oír la voz de Dios. Cada uno de nosotros debemos de saber ir al frente. Cada uno de nosotros debemos de saber ir en los primeros lugares. Cada uno de nosotros debemos de saber estar arriba y por encima de muchas situaciones para poder oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios no se le da a cualquiera. Y eso es lo difícil que se le hace a muchos. Dejar una vida pagana, dejar una vida gentil, dejar una vida religiosa, dejar una vida del mundo, no es fácil para cualquiera. Por eso la gente en ocasiones batalla con sentimientos, batalla con deseos de venganza, batalla con dolores, batalla con problemas, batalla con falta de perdón, batalla con hostilidad, con vergüenza, batalla con venganza, batalla con muchas cosas. Pero el Señor te está diciendo en este momento, yo te voy a dar la fortaleza para que derribes a esos enemigos. Yo te voy a enseñar a derribar esas grandes murallas que te han impedido oír mi voz. Tienes que tener un audio, tienes que tener un oído, tienes que tener un sentido completamente eficiente para oír a Dios. Porque Dios hasta el día de hoy sigue hablando. Dice el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No toda la gente va a ser llamada. La gente que lo escuche es la gente que va a estar en el rebaño. Suena difícil, suena un poco cortante, pero realmente Dios traerá a su lado a los que han cuidado su salvación, a los que han cuidado sus vestiduras, aquellos que han permanecido en santidad.
aquellos que no han robado, aquellos que no han exprimido los bolsillos de otras personas, aquellos que han querido vivir conforme a la palabra. Y lo que Dios está diciendo es muy claro. Verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es una de las situaciones. Las ovejas de las cuales Jesucristo está diciendo están al pendiente de la palabra, están al pendiente de la oración, tienen tiempo de devoción, tienen tiempo para orar, tienen tiempo para estar en la presencia de Dios. Pero hay personas que oyen la voz de Dios y que solamente van a sentarse y que están perdiendo el tiempo en el celular, están pensando en llevar el vehículo al mecánico, están pensando en qué van a cocinar, en qué van a hacer el día de mañana, que hay que lavar la ropa, están pensando en todo lo demás, menos en la palabra de Dios. Y el Señor está diciendo muy claramente, es que el corazón se ha engrosado, y es que los ojos no ven, porque tienen una venda. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay una garantía en la palabra de Dios de que nosotros podamos ser llenos y plenos con toda satisfacción espiritual en nuestra vida para que se manifieste en lo físico. Dios comienza un cambio desde nuestro interior para que se manifieste hacia afuera. Es importante que oigamos la voz de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de entender este mensaje. Al oír un mensaje como este, existen personas que cuestionan todo lo que viene en la Biblia. Y ese tipo de personas dicen, no, es que esta exhortación está muy fuerte. ¿Y yo cómo voy a dejar de hablarle a mi compadre? ¿Y yo cómo voy a dejar de tener esta amistad con mi amigo? Cuando el Señor está diciendo que tengas cuidado porque aquellas personas te pueden involucrar en la mentira, en la muerte, en la enfermedad, en la destrucción. Pero nosotros no queremos oír la voz de Dios. Y es lo que nos tiene que quedar en claro el día de hoy. Nuestras decisiones son muy importantes. Todo lo que decidas el día de hoy te va a afectar en el futuro. Lo que decidiste ayer te está afectando en este día. Y el Señor quiere establecer cosas importantes para tu vida. ¿Qué haremos nosotros como padres, como hijos? ¿Qué haremos nosotros como empresarios, como comerciantes, como inversionistas? ¿Quién podrá oír la voz de Dios? ¿Quién nos podrá decir qué es lo que Dios quiere de nosotros? Hoy tú estás escuchando la predicación correcta, la enseñanza correcta, el sermón correcto, una palabra que te edifica y que te puede llevar más allá de lo que tú pudieras creer. El Señor quiere sacarnos de esta situación. Toda persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, Dios le da oídos para oír y le da ojos para ver. No vivimos como la demás gente. Porque nosotros nos damos cuenta de que hay personas que tienen 5 años, 10 años, 20 años, 30 años y siguen con una misma vida. O siguen de mal en peor. Y el Señor está diciendo, yo quiero llevarte a un mejor lugar, a que tengas mejores estrategias y a que seas más bendecido. Qué triste y qué lamentable que nunca salgamos de los mismos testimonios y de las mismas bendiciones cuando tenemos un Dios que es rico en misericordia, rico en bondad para darnos todo lo que necesitamos, porque permanecemos sordos, ciegos y con un corazón duro. Dios quiere establecer cosas importantes para nosotros. ¿Qué te parece a ti si Carlos Slim te invita hoy a desayunar? El día de mañana te dice, ven mañana a mi restaurante, tengo un negocio que ofrecerte, quisiera que tú te encargaras de la empresa. ¿Irías o no irías? Es una cita importante, es un hombre muy poderoso en México. ¿Sí? Estamos hablando de que hay cosas que son importantes, pero también queremos hablar de cosas que urgen. Hoy, mucha gente tenía una cita en su congregación, en su iglesia, o a través de las redes sociales, y no asistió. ¿Sabes tú a quién le cancelaron la cita? A Dios, no a Carlos Slim. No se la cancelaron al presidente de la República, Andrés Manuel. Se la cancelaron a Dios.
porque no les parecía tan importante escuchar la palabra. Y yo quiero que te des cuenta de que pongas en prioridad lo que es importante y lo que es urgente. ¿Qué es importante para ti el día de hoy? ¿Qué es urgente para ti el día de hoy? ¿Hay algo que se puede esperar? Y hay algo que no puede esperar. Hay algo que puedes dejar para dentro de una hora, pero hay algo que urge hacer en este momento. Si no lo haces ahora, se te va a ir. Si no lo haces en este momento, ya no habrá otro momento en lo cual lo puedas hacer. Y esa es la palabra de Dios. La palabra que cambia, que transforma, que restaura. La palabra que conmueve, la palabra que trae vida a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, a tus padres. Es la Biblia. Y eso es lo más importante que todos nosotros tenemos que atender. Isaías capítulo 50, verso 4. Dice, Jehová es el Señor, Él me dio lengua de sabios. Esto no lo puede decir cualquiera. Cuando el profeta habla específicamente de que a través de su lengua hay sabiduría, es cuando la gente tiene que poner atención, pararse, detenerse, meditar y creer en lo que el profeta está diciendo. Lo que estamos predicando el día de hoy no es el cuento de Pinocho ni el de la Cenicienta. Es la historia real de la palabra de Dios que trasciende temporadas, trasciende modas y hasta el día de hoy está vigente. Por eso te decimos, Dios al día de hoy sigue hablando. Para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hay gente que escucha burlas, hay gente que escucha groserías, hay gente que escucha maldiciones, hay gente que escucha malas noticias, hay gente que escucha depresión, tristeza, soledad, desánimo, muerte, suicidio, venganza, dolores, enfermedades. Hay gente que escucha todo eso. Pero cuando Dios habla, no escuchan porque tienen un oído completamente contaminado y lleno de carnosidad por causa de estarse contaminando de todo lo que está en el mundo. Por eso Dios tiene enemigos y uno de esos enemigos es el mundo. Hoy nos damos cuenta de cómo la gente en ocasiones se agrede a sí mismo. La misma gente se enseña a perder, se enseña a fracasar, porque no quiere oír la voz de Dios. Y este mensaje tiene suma importancia. Te voy a dar puntos muy importantes para que sepas qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. 3 puntos importantes. Fíjate bien, dice el verso 5. Jehová, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Una vez que la gente llega a la iglesia, se le hace oración, se arrepiente, pide perdón a Dios y le pide al Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón y sé el Señor tú de mi vida y de mi corazón y de todo lo que tengo, de todo lo que soy. Una vez que hace eso la gente puede volver al mundo y dejarse de congregar. Hacen la Biblia a un lado, hacen todo a un lado. Y lo que Dios quiere que tú entiendas es que tienes que tener mucho cuidado. Porque Dios está comprometido a hacer una cosa contigo, sanar tu corazón, quitarte la venda de los ojos y abrirte esos oídos, que se te quite toda la mugre de este mundo, que se te quite toda la mentira de este mundo y que entiendas que Dios tiene un propósito para tu vida. Fíjate bien, punto número 1, tienes la capacidad de oír la voz de Dios. Qué importante, ¿verdad? De que la oyes. Pero el que vivas contaminado, el que vivas conforme a preceptos terrenales, a comportamientos de los que hay allá afuera, esa no es la culpa de Dios. Es culpa de nosotros. Tal vez tienes un tapón muy grande en ese oído y tú dices, qué duro es Dios conmigo. Dios no es duro con nadie. Nosotros nos aprendimos a apartarnos de Dios. Y el Señor nos está diciendo, vuelve otra vez a mi presencia. Punto número 2. Debes de aprender a oír la voz de Dios. Porque hay gente que por más que oye, no sabe cómo expresarlo. No sabe cómo obedecerle.
La gente piensa que puede seguir con su misma vida después de haberlo conocido. Y tenemos que manifestar un arrepentimiento genuino. No es cualquier cosa dejar un vicio. No es cualquier cosa dejar un afán. No es cualquier cosa dejar un hábito, una costumbre, algo que hemos venido haciendo por años. No es cualquier caso. Pero una vez que vienes al Señor, tú lo tienes que abandonar por amor a Dios. Cuando no lo abandonas por amor a Dios es porque estás enamorado de algo completamente terrenal. Hoy Dios quiere decirte claramente, límpiate los oídos, límpiate los ojos y quítate esa carnosidad del corazón porque no te sirve. No se trata de la capacidad mental, ni de los idiomas que dominas, ni de tu capacidad, ni tampoco de tu fuerza. Se trata de que aprendas a dejar lo que te impide oír la voz de Dios. Al día de hoy todavía tenemos mucha gente influenciada por lo que está pasando allá afuera. Punto número 3, no te menosprecies. No te hagas menos delante de Dios. No te condenes a ti mismo por algo que Dios ya perdonó. Cuando Dios ya te limpió, no debes de consentir esa mugre. No debes de verte sucio. Tienes que sacar muchas cosas de tu vida porque Dios no ha detenido su palabra. Dios todavía necesita gente que se limpie los oídos, se quite la venda y saque esa carnosidad de su corazón. No entiendo, dice la gente. ¿Será porque soy distraído? No. Enfócate en lo que Dios está hablando. Dios sí quiere hablarte, pero también quiere que tú oigas. Y para que tú oigas, tiene que meter algo en tu interior para sacarte esa mugre, para sacarte lo que te estorba, ya sea basura, ya sea algo que te contaminó o la influencia de allá afuera por parte de otras personas. Eso es lo que Dios quiere quitar. Dios está preocupado porque tú lo entiendas. Dios está preocupado porque tú lo obedezcas. Nosotros hemos sido rebeldes constantemente. Una y otra vez lo hemos hecho. Pero es la misma educación que nosotros hemos tenido con nuestros hijos como padres. Decirles una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por sus afanes, se dejan llevar por sus sentimientos, cuando verdaderamente la vida plena solamente está en la palabra de Dios. No puedes hablar de Dios si primero no lo escuchas. Hoy nos vamos a dar cuenta de cómo mucha gente no sabe cómo expresarse, no sabe cómo hablar de la palabra, porque no lo ha escuchado. Hoy vamos a entender que el proyecto de Dios es que siempre estemos escuchando su voz, a donde quiera que tú vayas. Cuando estés en la calle, en la plaza, en el transporte, en el vehículo, cuando estés allá en el monte, cuando estés allá arriba del cerro, tú vas a poder oír la voz de Dios de una manera tan audible que no te va a hablar del cielo, te va a hablar desde tu interior. Porque eres una persona conforme a la palabra, conforme a sus preceptos, conforme a sus leyes, conforme a sus estatutos, conforme a todo lo que Él ha decretado. En esta Biblia, Dios está diciendo, tú me vas a escuchar. Por eso decía el profeta, Él ha abierto mis oídos y me ha dado palabras y lo he escuchado de tal manera que he aprendido a ser una persona sabia. Primera de Samuel capítulo 3, verso 1 al verso 11. Es muy importante que tú seas una persona apegada a la palabra de Dios. Nunca vas a oír la voz del Señor si tienes una religión llena de mediocridad, llena de falsedad, llena de paganismo. Nunca vas a poder escuchar la voz de Dios si eres una persona en el ateísmo o en cualquier tipo de secta. Dios quiere hablarte y te está buscando. ¿Pero tú querrás tener un encuentro con Él? Primera de Samuel capítulo 3, verso 1 al verso 11. Quiero explicarte la historia de un joven y de un anciano que, siendo sacerdote, ya había escuchado la voz de Dios, pero no hizo caso. Ahora, Dios habla al joven
para que el joven le profetice al anciano no lo que ya le había profetizado, sino el juicio que iba a venir sobre su casa por no hacer caso. Es lo que no queremos que pase. Que no tenga que venir juicio a tu casa porque tú decidiste no hacerle caso a Dios. Eso es lo más triste y lo más lamentable, que nosotros juzguemos a Dios por atender cosas importantes, pero que no urgen. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Elí era el sacerdote. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Pareciera que hoy la palabra del Señor también está escaseando, pero no está escaseando. Lo que pasa es que así como este sacerdote Elí no hacía caso de lo que Dios le decía, Dios dejó de hablarle y tomó a Samuel para hablarle. No había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque la gente estaba envanecida con otras cosas. La gente estaba preocupada con noticias, la gente estaba preocupada con falsedades, con sus costumbres. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel. Ya explicamos por qué no le llamó al sacerdote Elí. Porque por más que le hablaba, el sacerdote no obedecía y no hacía caso. Estoy hablando de una persona con ministerio en el templo. Estoy hablando de una persona que, siendo apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro, no quiere escuchar la voz de Dios. Por más que Dios le hable, la gente se pone negligente. Y esto fue lo que pasó con esta persona. Y Dios habló a otro que sí tenía la disposición. El Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo llegó a Elí. Dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Confundido Samuel de que esa voz que había oído llamándole era la de el sacerdote, él fue hasta el lugar donde estaba el sacerdote Elí y le dijo: aquí estoy, ¿qué es lo que se te ofrece? Pero no era Elí el que le estaba hablando, era Dios. Y así pasa en muchas ocasiones en nuestras vidas. Yo no sé si escuchas de momento la voz de tu madre dándote un consejo. No sé si escuchas de momento la voz de tu padre diciéndote cosas. Que escuches la voz de un maestro, de la maestra, ayudándote con algo. Así estaba Dios hablando a Samuel. Pero Samuel no sabía de quién era esa voz. Y él confundió la voz con la del el sacerdote. Dice el verso 6: y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor. Qué importante es que nosotros podamos tener un guía. Qué importante que nosotros podamos tener alguien que nos enseñe cuando Dios está hablando y con qué frecuencia lo hace y de qué manera lo va a hacer. Dios no va a traerte pesadez, ni cargas, ni enfermedades, ni preocupaciones, ni carencias, ni problemas, ni crisis. Él te va a traer una palabra de esperanza, una palabra que te conforte. Verso 7: y Samuel no había conocido aún del Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel. ¿Cuántas veces lo llamó? 3 veces. Y él se levantó y vino ¿a quién? A Elí. Y le dijo: ¿me vas a dejar dormir o qué? No, no le dijo eso. Le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Fíjate cómo una persona es fiel para servir a una persona que ve. Y cuando tiene que obedecer en lo espiritual a Dios, dice: ay no, ¿yo por qué? Si de seguro ni es Él. Mejor que me lo confirme. Nosotros no necesitamos confirmación. Necesitamos obedecer. Necesitamos sujetarnos.
No necesitamos cuestionar lo que Dios está declarando, porque ya lo conocemos en su palabra. Cosas buenas, agradables y perfectas son las que nos van a acompañar durante el resto de nuestra vida. Una vida no abundante, una vida sobreabundante. Hay una palabra de esperanza que estamos predicando el día de hoy y no es para cualquier persona, porque por más que la persona se pueda empeñar, si no ha dejado el mundo, si no ha dejado su religión, si no ha dejado sus hábitos, por más que Dios le hable, no va a poner atención. Y es gente que va a estar de iglesia en iglesia, es gente que va a estar quitándole el tiempo a otras personas. Por eso queremos que te des cuenta de eso. Heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor Dios llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Fíjate bien la orden. Ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Señor, porque tu siervo oye. Ahí no estaba el sacerdote, no estaba el apóstol, no estaba el profeta, no estaba el pastor, no estaba el evangelista, no estaba el maestro, no estaba el ujier, no estaba el levita, no estaba ninguno de ellos. Samuel estaba completamente solo escuchando una voz que le decía, levántate. Era una voz que le estaba mencionando su nombre. Nadie le había presentado esa voz. Pero Elí le dijo, no vengas para acá. Ahí donde escuchas esa voz, ahí quédate, porque ahí el Señor te va a hablar. Tú has escuchado muchas veces la palabra de Dios, en diferentes lugares o en un solo lugar, pero nos fuimos. Tomamos la decisión de irnos, tomamos la decisión de hacer a un lado a Dios, cuando Dios al día de hoy, en esta cuarentena, todavía está hablando. Pero nosotros estamos envanecidos con otras cosas. Por sentimientos, por cosas que nos conmueven, por melancolía, por días de luto, por tristeza, desánimo, apatía, depresión, por tantas situaciones. Y Dios todavía sigue hablando. Pero nosotros no hemos aprendido a obedecerlo. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino al Señor y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, en obediencia a lo que le dijo el sacerdote Elí, habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le van a reteñir ambos oídos. El Señor está diciendo, la palabra que yo voy a declarar va a hacer que sus oídos tiemblen. Va a hacer que sus oídos retiñan de lo que yo voy a traer a Israel. ¿Quién lo estaba escuchando? Un hombre que dormía en la presencia de Dios. Un hombre que no acostumbraba irse de parranda. Una persona que no acostumbraba estar de continuo en las redes sociales, sino que estaba oyendo la palabra del Señor. Necesitamos gente así en la iglesia. Necesitamos gente así en las filas del cristianismo. Necesitamos gente idónea, apasionada y entregada, como tú en tu casa. Tú puedes ser así. El Señor está diciendo que tú tienes la facultad para oír, que tú tienes la facultad para ver, que tú tienes la facultad para sentir el proyecto que Dios tiene para la vida de tantos aguascalentenses, de tanto mexicano, para el proyecto de tu familia. Dios tiene un orden. Dios quiere darte ese proyecto. Yo creo que ya te lo dijo. Yo creo que ya nos los dijo, pero no lo entendimos. Por eso vivimos extraviados. Por eso vivimos ausentes de su presencia. Arrepiéntete y busca de Dios. Arrepiéntete en este momento y pídele perdón a Dios. Por mucho tiempo nos hemos alejado de Él. Por mucho tiempo hemos creído en otras situaciones menos en Él. ¿Tú crees que Dios no te habla porque está enojado contigo? No. No te habla porque está enojado contigo. Lo que pasa es que tienes un oído, un corazón lleno de carne.
lleno de basura, lleno de cosas que no te sirven. Te olvidaste de lo urgente por hacer lo importante. ¿Qué consideras más importante? ¿Qué consideras más urgente? ¿Una cita con un empresario o una cita con Dios? Dentro de esos parámetros y dentro de esas categorías nos estamos moviendo cada uno de nosotros. ¿Podremos ser así como Samuel? Habla, Señor, que tu siervo oye. Dilo, Señor, mándalo, Señor, que yo lo voy a hacer. Pero todavía estamos pensando, ay, ¿me congregaré o no me congregaré? Ahorita tengo tiempo, pero ¿leeré la Biblia o no la leeré? ¿Oraré o no oraré? ¿Clamaré a Dios o no le clamaré? ¿Qué ganas tengo de ir a la iglesia? Haz la iglesia en tu casa. No es un edificio, no es una bodega, no es una casa. Tú eres la iglesia. Y tú tienes que aprender a vivir como iglesia, donde quiera que estés. Dios necesita hombres y mujeres entregados, apasionados, que realmente vean y sientan y oigan la presencia de Dios en sus corazones, que brote desde su interior. Dios no te ha dado la debilidad para que dejes de oír su voz. Dios te ha dado la fortaleza para vencer esa debilidad y escuchar cada palabra, cada mensaje, cada cita, cada versículo, cada profecía que viene del cielo para que tú la entiendas. Vivimos engañados y vivimos preocupados con otras cosas. Todavía tenemos basura en el corazón. Dios está diciendo, haré cosas poderosas en mi pueblo, pero ¿quiénes son del pueblo? El Señor está comprometido con el pueblo. Pero si yo no soy del pueblo, no seré partícipe de esas grandes cosas. Si yo no soy del pueblo, no soy partícipe de esas bendiciones, ni de la prosperidad, ni de la restauración, ni de la salvación. Por eso te estamos diciendo, empieza a pelear para dejar todo lo mundano y pagano que tienes en tu vida, para que Dios te siga hablando y tú puedas escuchar. Es Dios hablando a cada uno de nosotros. Ya no tenemos que ser esclavos del pecado, tenemos que ser libres, porque el Señor ha venido a traernos libertad. El Señor está diciendo en este momento, yo vine a traerte vida, y no es una vida en esclavitud, no es una vida en derroches, no es una vida en lamento, no es una vida en la enfermedad, es una vida en ganancias, es una vida en proyectos, es una vida en conquista, es una vida en triunfos, en victorias, en éxitos. Esa es la vida que nosotros tenemos que vivir en Cristo Jesús. No una vida de derroches, ni de pérdidas, ni de fracasos. El Señor está diciendo, yo quiero para ti la abundancia, yo quiero para ti la prosperidad, yo quiero bendecirte en todos tus caminos, en el campo, en la ciudad, en la plaza, en las calles, en todo lugar, en tu trabajo, en tu casa, en tu motocicleta, en tu bicicleta, cuando vayas a pie donde vayas, no importa, el Señor quiere hablarte. Y el Señor quiere establecer nuevas cosas para ti. Pero nosotros no lo hemos entendido. Nosotros tenemos que subir de nivel. Tenemos que subir de grado. Ser más espirituales de lo que éramos antes. ¿Te has preguntado qué tan espiritual eres al día de hoy? Comparándote con el mes de enero, con el mes de febrero, con el mes pasado, en marzo. ¿Has crecido? ¿Has madurado? ¿Qué ha pasado con tu vida? Tú que dijiste tener un ministerio, estás sentado. No estás haciendo nada ni por tu familia. Y todavía estás pensando que el Señor no te habla. Sí te habla, pero no hemos querido quitarnos el tapón del oído. No hemos querido quitarnos la venda de los ojos. Y no hemos querido cortar esa carne que está en nuestro corazón. El Señor está hablando muy claramente el día de hoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo quiero preguntarte si tienes alguna situación, algún problema, alguna carencia, si tienes alguna necesidad. Dios quiere suplir en este momento. Dios quiere traerte la paz, la seguridad y la comodidad de que todo
absolutamente todo va a estar bien. Aprendamos a vivir conforme a la palabra y no conforme a nuestras creencias. No vivamos conforme a nuestro sentir, a nuestras experiencias, a lo que vivió mi padre, mi madre, mis abuelos, mis tíos, el vecino, el compadre, el amigo, el compañero de trabajo. No. Hazle caso a Dios. Pon por obra su palabra y créele solamente a Él. Ahí vas a encontrar tu necesidad satisfecha. Ahí vas a encontrar respuestas. Ahí en su palabra vas a encontrar la solución que tanto estabas buscando. Porque tienes días, tienes meses, tienes años esperando que se abra la puerta de salida. Hoy el Señor te está diciendo que Él tiene la llave para que esa puerta se abra. Depende de ti si le crees a Dios. Depende de cada uno de nosotros hasta dónde vamos a llegar en un grado espiritual. Y nosotros queremos que tú llegues alto, muy, muy alto. Quiero pedirte que oremos y que si tú puedes allí en ese lugar, cierres tus ojos. De no ser posible, ten los ojos abiertos y repite estas palabras que voy a decir. Padre, nosotros sabemos que tú eres bueno. Sabemos que tu palabra es el alimento que cada uno de nosotros necesitamos. Tú eres nuestro guía. Tú nos das sabiduría y nos das conocimiento aún de las cosas que están por venir. Hoy queremos pedirte, Señor, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser, aviva, Señor, nuestros oídos. Quita la venda de nuestros ojos. Retira todo lo que nos estorba para poder escuchar tu voz. Te necesitamos cada vez más, Señor, porque los días son cada vez más difíciles, pero contigo nada es difícil. Contigo el problema tiene solución. Contigo la enfermedad se sana. Contigo los problemas se acaban. Contigo la carencia, contigo las crisis llegan a su final, Padre. Enséñanos a creer en ti. Enséñanos a vivir en tu presencia, Señor. Que podamos escucharte, Padre. Que podamos preguntarte y que tú nos puedas contestar y podamos escuchar esa respuesta. Te pedimos, Señor, que nos hagas fieles, que nos hagas leales, que nos hagas comprometidos a tu palabra, Señor. Y así como decía ese hombre, ayúdanos con nuestra incredulidad. Ayúdanos con todo lo que se está diciendo en este globo terráqueo, por ese virus, por esa enfermedad que está dando la vuelta a todo el mundo. Líbranos, Padre, cuídanos, protégenos. Cuando venga la tentación, no nos permitas caer. No queremos apartarnos de tu presencia, Señor. Siempre has hablado a cada uno de nosotros para darnos salvación. Gracias, Padre. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias por tu gracia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu justicia. Gracias por tu salvación. Gracias porque hasta el día de hoy tenemos que comer. Gracias porque has sido fiel a tu palabra. Porque a pesar de todo, Señor, todos los días sigue saliendo el sol para nosotros. Gracias porque todos los días seguimos respirando, Padre. No nos hemos ido de este mundo, aunque no somos de aquí. Somos extranjeros y somos peregrinos. Nuestra patria está en el reino de los cielos. Pero tú, Señor, has tenido a bien hablarnos una vez más. Nunca detendrás tu voz. Nunca detendrás tu mirada hacia nosotros. Tú no parpadeas. Tú no te duermes. Tú no cabeceas. Siempre estás al pendiente de nosotros, Señor.
Yo te pido, Señor, que hagas lo posible y lo imposible en nuestras vidas para que nosotros entendamos que tú eres nuestro libertador, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro pastor. Hoy nos ponemos en tus manos para que nos cuides y nos guardes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido por todas esas personas que están oyendo y viendo esta transmisión. Bendícelos, Señor, porque tal vez están en otra ciudad, en otra colonia, en otro país, porque tal vez están al otro lado del mundo. Extiende tu mano, Señor, y bendícelos, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que renueves y que restaures, que unas, sanas, Señor, prospera, lleva la salvación. Hoy te pido, Padre, que cada hombre y cada mujer que no se ha arrepentido, que no te ha pedido perdón, que lo haga en este momento. Repite conmigo: yo abro las puertas de mi vida y de mi corazón. Te recibo como mi Señor. Sé tú ahora mi Rey. Sé tú ahora mi baluarte. Sé tú en mi vida no solamente mi Criador, sino también mi Padre. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que vino y el que ha de venir. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios que perdona. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, perdona mis transgresiones, perdona cada ofensa, perdona cada daño que yo hice. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que me hagas parte de tus proyectos, que me hagas parte de esas victorias y de esos triunfos que están escritos en tu palabra. Enséñame a vivir con tus bendiciones. Enséñame a vivir escuchando tu voz de día y de noche, al levantarme, al acostarme, cuando almuerce, cuando coma, cuando cene, cuando vaya, cuando regrese. Quiero escuchar tu voz. Gracias por venir a mi vida. Gracias por estar en mi corazón y por tomar este corazón como tu habitación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te invitamos a que sigas oyendo nuestras transmisiones y que asimismo valores el tiempo que nosotros tenemos para Dios. Quiero que valores el tiempo que tú tienes con tu familia, para que exista la paz, la unidad, la reconciliación y la convivencia. Eso es muy importante. Mi nombre es Hugo Regalado. Soy pastor de la Iglesia Plan de Salvación. Y esperemos vernos en mayo, una vez más reunidos, para alabar, gozarnos y adorar juntamente al Señor, al Rey de Reyes y al Padre de cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Amén y amén.